Bueno, vamos a continuar con, como todos saben, el primer domingo de cada mes. ¿Hablamos de qué? A ver, de la oración, así es. Y estamos haciendo una construcción, ¿no? Venimos hablando de... ¿Ustedes, chicos, conocen a Cristo? Sí, es la primera... Ah, bien, buenísimo. Si no, hacemos la oración de entrega. Pero bueno, como ustedes saben, estamos haciendo una construcción de lo que es la oración y es difícil hablar de un tema porque hoy oraba, ¿no? Y le pedí a Dios que me dé sabiduría para poder seguir hablando de este tema, porque no quiero que parezca como un tema que se está hablando o que lo está hablando alguien que ya lo tiene superado. Yo cada día que pasa en el Evangelio y sigo creciendo en Dios me doy cuenta lo que me falta aprender. Por eso es como un estudio que me estoy haciendo a mí mismo, por decirlo de una manera. Porque entiendo de que la vida del cristiano y la oración es algo fundamental, pero fundamental y entendemos de que es algo que uno nunca deja de aprender. Nunca deja de aprender y estuvimos estudiando en todo este tiempo varias cuestiones de la oración que nos dimos cuenta de que estábamos haciendo mal y las vamos corrigiendo. Primero, quiero que entiendan que es preferible orar mal que no orar. Es decir, orar siempre tenemos que orar. Nosotros lo que tratamos de hacer es de ir perfeccionándonos y que estos mensajes nos motiven para poder seguir creciendo en esta oración, ¿no? en este tiempo. Entendiendo también que nosotros como congregación somos una congregación con un perfil magisterial. En Efesios 4 habla de las gracias ministeriales y ustedes por ahí encuentran, yo he tenido un montón de pastores que cada uno tiene perfiles distintos, perfiles evangelísticos, explosivos, y no hay ninguno ni mayor, ni peor, ni mejor, sino que cada uno tiene la gracia de Dios y tiene que ir ministrando de acuerdo a la gracia de Dios. Por eso en esta congregación tratamos de llevar a cabo la gracia que Dios nos ha dado a través de esta gracia ministerial, ¿no? Y tratamos de poder entender lo que hacemos y por qué lo hacemos. Por eso nos pasamos tiempo leyendo la palabra, pero no para juzgar al otro porque está haciendo lo incorrecto, porque nosotros no creemos que tenemos la verdad. Nosotros tenemos una intención interna de seguir buscando a Dios y de seguir siendo confrontados con esta verdad que realmente transforma y nos hace vivir en una libertad verdadera, sin estructuras y sin religiosidades que muchas veces ha alejado al hombre de Dios. Y la oración es una de ellas. Recordemos que la oración la realizaban los fariseos, los escribas, los saduceos, horas interminables, sin embargo no estaban cerca de Dios. Por eso tratamos de ser más efectivos y quiero hablar hoy de un tipo de oración que es la oración más poderosa. Y ustedes dirán, ¿qué es guerra espiritual? No es guerra espiritual. Ya de la guerra espiritual hablamos hace 2 meses atrás. Quiero hablar de lo que es la oración en el Espíritu, un tipo de oración. La oración en el Espíritu. Y para comenzar a responder este interrogante, vamos a leer Judas, a partir del versículo 16, que se va a manifestar y vamos a leer acá en la palabra 2 naturalezas distintas, 2 tipos de personas. Judas, aquellos que no sabían, hermano natural de Jesús. Es una carta que tiene solamente un capítulo. Y vamos a leer a partir del versículo 16 en NBI. Y poder localizar las distintas naturalezas nos ayudan a nosotros a crecer en la oración, porque la oración siempre va a ser un resultado de lo que tengo. De lo que tengo te doy, dice la palabra. Hoy leíamos también. Y comienza esta carta diciendo, estos, no somos nosotros, estos, una clase de personas, estos individuos son refunfuñadores y criticones,
Se dejan llevar por sus propios malos deseos. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Versículo 17. Ustedes, ahí vemos la antagonía. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, los apóstoles, les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos, vuelve nuevamente a esta clase de naturaleza, estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu Santo. Ustedes, otra vez, ¿no? Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Y vamos a desarrollar un poquito estos versículos, tratar de que Dios nos dé entendimiento y tratar de aplicarlo, ¿no? Es lo que siempre decimos. Estamos tratando de buscar una vida no perfecta, sino genuina. El perfecto solamente es Cristo. Y en estos pasajes aparecen, como recién decía, dos palabras comunes: estos y ustedes. Estas dos expresiones definen dos naturalezas. Cuando Judas dice estos, se está refiriendo a personas gobernadas por una naturaleza determinada. Y cuando dice ustedes, está hablando a los discípulos, a sus discípulos, se está refiriendo a personas gobernadas por otra naturaleza. Ahora, a la naturaleza que corresponde a estos, Judas la define con algunas palabras. Dice que son burladores. Es decir, gente que no toma en serio lo espiritual. Gente superficial. También lo define como gobernadas por sus propias pasiones. Gobernadas por sus propias pasiones. Gente que expresa lo que hay en su interior, esa naturaleza caída que sale espontáneamente sin analizar. Son gobernados por sus deseos. Dice que son gente que causan divisiones, gente que habla, pero no para edificar, sino para generar división, y a veces hasta dentro de una misma congregación. Pensando a veces de que solamente uno tiene la verdad, ¿no? Es tan importante poder comprender de que en el reino de Dios hay algunos que están más crecidos, otros que están menos crecidos, pero el que está más crecido no puede despreciar al que está menos crecido, porque tampoco se sabe quién está más crecido o quién está menos crecido. Ayer, cuando estábamos reunidos con todos los pastores de Caleta, en este evento que se hizo, la realidad es que uno no está de acuerdo en todas las cosas, ni en todas las cosas que cada uno piensa, y está bien, porque cada uno tiene que ser fiel a la luz que cada uno ha recibido. Pero le contaba a mi esposa que justo cuando estaba orando y estábamos todos reunidos, podía ver cómo el corazón de Dios como Padre se siente gozoso cuando sus hermanos disfrutan y juntos se deleitan, juntos están compartiendo un mismo propósito. Aunque a veces, y la imagen que me venía es esto, ¿no? Me venía un padre natural, viendo dos hijos, uno grande y otro pequeño, jugando
y el grande poniéndose a la altura del pequeño, pero no juzgando porque tiene acciones de niño, porque es niño, sino disfrutando de esa fraternidad, ¿no? Disfrutando de ese tiempo. Y creo que nosotros estamos llamados a eso, a ser hermanos, a construir una iglesia, a seguir edificando un cuerpo, sin juzgar, sin causar divisiones. Dice que estos también se dejan llevar por sus propios instintos, son los sensuales, los que se dejan llevar por todos los sentidos naturales, porque sentí, lo hice. Y dice también que no tienen al Espíritu Santo. Pero después dice ustedes, y acá es donde encontramos la otra naturaleza que habla Judas. Y estamos tratando de analizar estas naturalezas porque son claves para poder pararme desde una oración en el Espíritu. Dice Judas que ustedes, en cambio, no son así. Y da 4 definiciones para quienes son gobernados por una naturaleza correcta. Y dice, manténganse en el amor de Dios. Es decir, que los que se mantienen en el amor de Dios están siendo gobernados por una naturaleza correcta. Entendiendo que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer desde el amor, aceptando. Todo lo que hagamos por vanagloria será rechazado. Todo lo que hagamos entendiendo de que hay un Dios que nos ve, un Dios que examina nuestras intenciones, será recibido. Dice también, edificándose sobre la base de la Santísima Fe. Y qué importante poder entender esa fe que nos sostiene, esa fe que sin importar la situación. Los miércoles estamos estudiando justamente esto, de que la fe inicial es la fe que recibe, que pide. Es la fe de un nene recién nacido que siempre quiere para él, que es egoísta, que recibe, que necesita. Ahora, cuando vamos a una fe más crecida, como estamos estudiando los miércoles, que los invitamos, todos los que quieran, 20 y 30 horas, ¿qué vemos? Vemos una fe más crecida como Hebreos 11, que habla de personas que porque tuvieron fe, creyeron e hicieron en consecuencia. Una acción determinando una fe madura. Y hay toda una lista en Hebreos 11 que habla justamente de personas que demostraron con su vida que realmente creen. Que demostraron con su vida que realmente tienen una fe madura, y dice que son los que fueron aprobados delante de Dios. Porque ahí mismo en ese capítulo 12, habla de esa disciplina en la cual Dios nos pone para poder seguir formando nuestras vidas. Dice también que estos, los cuales somos nosotros, que tienen la naturaleza del Espíritu, oran en el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos desarrollar hoy. Oran en el Espíritu Santo y esperan la venida del Señor. Esperan la venida del Señor. Y esto es un tema que no tenemos que olvidar. A veces nos olvidamos de un tema tan trascendente como es la muerte. Un tema tan trascendente como es el arrebatamiento. Un tema tan trascendente como es que Jesús viene a buscar a su iglesia. Y les abro mi corazón en esto. A veces he dejado de hablar por ahí del arrebatamiento, de la venida de Cristo, porque es como que se habla tanto todo el tiempo. Entonces es como que uno se ha enfocado en otra área o en otro tema. Pero es tan importante tener un equilibrio y saber de que Cristo viene a buscar a su iglesia. Lo dice su palabra, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4:17. Él va a venir a buscar a su iglesia y nos esperará en las nubes. Ahora podríamos decir que este es el protocolo de quienes son gobernados por la naturaleza divina. ¿Y cuál es el protocolo? Se mantienen, se edifican, oran en el Espíritu
y esperan. Esperan no solamente a Cristo, sino que esperan en Cristo. Y las situaciones y las circunstancias no los desmotivan porque están afianzados en la fe, en esa fe que sin importar las situaciones continúa. Ahora, ¿cuál es entonces la oración en el Espíritu? Lo primero que debemos aclarar es que orar en el Espíritu no es orar en lenguas. No hay ningún lugar en la Escritura que nos enseñe que orar en lenguas es orar en el Espíritu. Aunque a veces podemos estar orando en lenguas y estar orando en el Espíritu, y a veces no. El orar en lenguas es un don del Espíritu Santo que es para edificación, pero no te excluye de nada. Hay personas que lo tienen, personas que no, personas que lo tienen y no lo desarrollan. Pero estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y orar en el Espíritu no está relacionado con eso. ¿Y entonces qué es? La oración en el Espíritu es cuando nace del Espíritu Santo. Y acá ya podría terminar esta prédica y cerrar, pero vamos a desarrollarlo un poquito más. Pero esa es la idea central de lo que es orar en el Espíritu. Es cuando nace por iniciativa del Espíritu y no por iniciativa mía. Si no nace del Espíritu, no importa las palabras que utilicemos. No importa si usamos palabras correctas, modulamos la voz, gritamos, si hacemos un ayuno de 24 horas y... Si no nace del Espíritu, lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo un sacrificio propio. Vamos a estar haciendo algo y queriendo mover algo con nuestras fuerzas. Y nosotros no podemos moverle la mano a Dios. Él hace lo que quiere cuando quiere. La oración en el Espíritu no es un invento humano, no nace de nosotros el deseo de comunicarnos con Dios, sino que nace de Dios el deseo de estar comunicados con nosotros. No es algo que el ser humano ha creado para darle forma a la religión. Una de las prácticas más aberrantes que ha practicado la Iglesia Católica es justamente la penitencia. Porque yo recuerdo que cuando en su tiempo, muy chiquitito, iba a confesarme por cosas que uno inventaba. En ese tiempo le tenía que decir algo, inventaba algo. O sea que después tenía que pedir perdón por la mentira, porque como no tenía... ¿Y qué tenés para decir? ¿Qué sé yo? No sé. Entonces, ¿y cuál era la penitencia? Bueno, anda a orar. Fíjense el paradigma equivocado que nos han puesto, ¿no? ¿Cuál es la penitencia? Bueno, como te portaste mal, el castigo es orar. ¿Cómo nos va a gustar, no? ¿Cómo vamos? Y eso en el inconsciente queda en el inconsciente. Cuando la oración nace del Espíritu, no puede ser una imposición ni una obligación. La oración en el Espíritu no puede depender de una disciplina personal, aunque la incluye, lógicamente. Es importante uno estar disciplinado y sea a la mañana, a la tarde o a la noche, separar un tiempo y orar. Pero si todo depende de eso, estoy perdiendo las otras 23 horas o el tiempo que queda de mi vida, cuando Dios me pide de que orar en el Espíritu es entrar en una profundidad mucho más grande que no está limitada por tiempo, que no está condicionada por un tiempo, es entrar en un estado constante de estar dispuesto para lo que el Espíritu quiere hacer. ¿Cuántas veces hemos aplicado criterios de la oración con este pensamiento? A ver, ¿cuánto puedo lograr en la oración? Me voy a sacrificar para ello. ¿Cuántas horas tengo que orar para que Dios me use? ¿Cuánto tengo que ayunar para lograr tal o cual cosa? Por supuesto que no estoy diciendo que no hay que orar. Estoy tratando de entender el fundamento del por qué lo hacemos. El Espíritu puede despertarnos en cualquier hora
y llevarnos a un tiempo de intimidad, pero no como un sacrificio que nos proporciona más unción o más poder. Dios no responde en base a nuestros sacrificios, sino en base a la obra de la cruz, al consumado es. Esto es tan importante entenderlo. Todavía seguimos creyendo de que por lo que yo hago es lo que Dios va a hacer. Y Dios todo lo que hace lo hace por su amor, lo hace por su misericordia, lo hace porque somos hijos. Pero no porque nosotros hagamos algo va a generar que Dios haga su parte. Porque es por gracia. Lógicamente que, como decíamos hoy, todo el que siembra recoge, no solo en lo natural, sino en todo lo demás. Pero cuando no estamos haciéndolo con un corazón correcto, es rechazado por Dios. Lo vemos con Caín. Ahora los evangelios nos muestran que Jesús se retiraba a orar, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué oraba? En todas esas horas que él estaba orando, ¿qué era lo que oraba? Y una pauta de esto lo vemos ahí en Juan 8:26. Juan 8:26 dice: Juan 8:26 dice: son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Lo que le he oído decir, es decir, Jesús está diciendo, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy haciendo, es lo que escuché y lo que escucho hablar al Padre. No hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me habla, a lo que el Padre me enseña. La oración es en el Espíritu cuando se sostiene por el Espíritu. Hay algunos versículos muy conocidos con respecto a la oración que son difíciles de llevarlos a cabo si no entendemos este principio. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:17, que dice, muy cortito es, orar sin cesar. ¿Cómo puedo lograr ejecutar o llevar a cabo este versículo si no es a través de una oración en el Espíritu? Si la oración depende de horarios, es imposible lograr. Ahora, si la oración depende de estar atentos, si la oración depende de un estado, por eso tenemos que entrar en vivir una vida donde mi vida está en un estado de oración constante, en un estado de oración constante. Estado de oración constante, de comunión con el Padre, por medio del Espíritu que habita en nosotros. Las 24 horas no tienen que ser momentos y después desconectarme. Si quiero pasar momentos disciplinándome, tratando de escucharlo, de leer su palabra, de orar a través de la palabra. Yo muchas veces agarraba la palabra y oraba con la palabra y está buenísimo. Pero si después de eso me desconecto, no me sirve de nada. Porque es una vida constante, las 24 horas que tenemos que estar en un estado. Por eso es tan importante esta oración en el Espíritu que tenemos que aplicar. Fíjense lo que dice Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice, estén alerta y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo no, el cuerpo es débil. Es decir, estén alerta y oren. Estén alerta. Estén en un estado de alerta constante. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Ahora, yo no puedo pretender y decir, bueno, voy a orar a la mañana para que después, durante el día, no caiga en tentación. No, porque acá me está diciendo que es un estado. Estén alerta y oren para no caer en tentación, porque el espíritu va a estar dispuesto siempre, pero la carne no. El orar para no caer en tentación significa yo me mantengo en alerta y en oración permanente.
Y eso me ayuda a no caer en tentación, porque no estoy distraído, porque no estoy desconectado nunca. Haga lo que haga, estoy conectado constantemente con la fuente, porque vivo en un estado de alerta, vivo en una oración constante, vivo en la oración del Espíritu. Y yo les cuento mi testimonio, cada uno tiene su testimonio y cada uno sé que se manifiesta con Dios de una manera distinta, pero yo todas las noches me acuesto y me duermo orando. Y me pongo para el costado y empiezo a hablar con Dios y empiezo a orar, y llega un momento que ni me acuerdo cuándo me dormí, pero con una paz. Y a veces mientras estoy durmiendo me aparecen pensamientos o algo, y el mismo Espíritu es el que repele todo eso y sigo durmiendo. No me levanto atormentado porque mi espíritu está siempre atento, siempre está dispuesto, en un estado constante. Y me levanto a la mañana y por esa mañana tuve que trabajar y no pude orar, salí. No importa, pero yo salgo, gracias Dios. Miro el cielo, te glorifico, te exalto y estoy caminando y a veces les abro mi corazón. Pasó todo el día y no pude sentarme a orar. No pude sentarme, pasaron un montón de cosas. Claro, no pude disciplinarme a estar orando, pero estuve las 24 horas orando. Y eso es lo que te permite a vos vivir en un estado en el cual no sos vulnerable ante lo que pasa, porque tu vida está conectada a la fuente y la fuente es la que te guía, la que te enseña. Y a veces vamos en el auto y a veces estamos en un lugar, y mi espíritu está todo el tiempo motivándose y buscando a Cristo, porque no es una carga, porque es un deleite. Y a veces cuando esos días no pude orar y por ahí llego a la noche o a la madrugada, a veces, y yo digo, ay, qué bueno que pude llegar y entregarte mis cargas. Y se hace real, vengan a mí los cargados, los trabajados, yo los haré descansar. Vengan, y vos entregás y disfrutás en Él. Pero no a través de una estructura que tengo que hacer, porque si no, el león me muerde, el que anda buscando a quien devorar. No, es caminar desde una libertad completamente distinta. Gracias, Dios. Fíjense lo que dice Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento. Ya está. No es algo que inventó el pastor, no es algo que lo dice como, no, oren en el Espíritu en todo momento. Y lógicamente, ¿con qué? Con peticiones, con ruegos. Manténganse alertas. Manténganse alertas. Y perseveren en oración por todos los santos, orando unos por otros. Y qué importante esto, porque la oración en el Espíritu es la que te lleva a que vos estás trabajando, estás haciendo un montón de cosas, y por ahí te vino a la memoria una persona. Y ahí mientras estás haciendo eso, Dios bendice a tal persona, lo cubro, protege, y orás por esa persona y seguís trabajando. Y eso es estar orando unos por otros, porque vos estás atento, entonces Dios te puede utilizar en todo momento por una situación, una circunstancia que está viviendo un hermano. No es que, Dios me trajo a la memoria una persona, bueno, tengo que volver a mi casa, entrar en la puerta, cerrada la puerta, orar a mi padre que está en lo secreto, entonces voy a orar por mi hermano. No, es constante, ahí mientras estoy, lo bendigo en el nombre de Jesús, sea cubierto de todo lo que esté pasando en el nombre de Jesucristo, y seguimos trabajando y seguimos cubriéndonos, seguimos protegiéndonos, seguimos en este estado constante, porque no olvidemos de que nuestra única llave es Dios, es vivir en y para Él. No olvidemos que este mundo está en oscuridad, pero nosotros somos la luz que hacemos retroceder toda oscuridad. Pero no por nuestra fuerza ni por nuestra negligencia o diligencia,
sino por el poder que habita en nosotros. ¿Sabe que ayer estaba comiendo con unos amigos y me mostraron un reportaje que me llamó mucho la atención? No quiero que se malinterprete, no es hablar de política, no voy a hablar de política, pero sí voy a hablar de un presidente, el presidente de El Salvador, que seguramente muchos lo conocen, Nayib Bukele, que realmente ha hecho tremendas cosas en su país. Y me llamó mucho la atención porque dice que estaba en este reportaje, le hacen una pregunta directa, a ver si él cree en Dios, qué es lo que cree. Y él dice, sí, por supuesto. Bueno, en el mismo Congreso, él mandó a poner en la entrada, con letras de relieve, que dice, nuestra fe está en Dios, en el mismo Congreso. Y él dice, sí, yo no tengo ninguna religión, dice, pero yo creo plenamente en Dios. Sería muy necio creer que uno que es tan pequeño no necesite de Dios. Y estos chicos dicen, pero ¿estás hablando, vos sos un presidente y vos sos pequeño? Sí, porque delante de Dios todos somos pequeños. ¿Qué somos delante de Dios? Y estos chicos dicen, pero vos orás, te levantás a la mañana, orás. No es que me levanto a la mañana, oro, pero yo todo el tiempo estoy atento a lo que Dios quiere y no hago absolutamente nada sin pedirle la sabiduría de Dios. Cuando escuchaba esto, yo digo, pero está orando en el Espíritu. Porque dice, yo reconozco de que por mí mismo no puedo hacer nada. Entonces, siempre le pido a Dios que me dé sabiduría, que me dé protección. Entonces, todo el tiempo está. A veces me levanto a la mañana y tengo que hacer un montón de cosas. No es que estoy orando en ese momento, pero las 24 horas del día yo estoy conectado con mi Creador. Tremenda lo que contaba una persona que no profesa una religión determinada, pero sí que es indiscutible los resultados que logró en ese país, ¿no? Un país pequeño, pero que tenía el índice de mortandad más grande de Latinoamérica. Ahora, qué bueno que nosotros podamos aplicar estos principios. Qué bueno que nosotros empecemos desde ahora y no decir, porque a veces decimos, bueno, mañana ya me pongo las pilas y empiezo a estar atento. No, hoy quiero realmente ser una persona que está atenta todo el tiempo a lo que Dios quiere hacer. Una persona que está en ese estado constante donde está disponible y entiende de que a través de la naturaleza humana puede ser engañado en todo momento. Y entiende de que aquellas cosas que al hombre le parecen correctas, por ahí son caminos de muerte, dice Proverbios. Por eso necesita un Dios sabio que guíe cada paso. Un Dios sabio, un Dios clemente y misericordioso que le ayude a caminar en una libertad constante a través de decisiones de paz, de libertad, de amor. Porque nuestras decisiones son las que nos hacen a veces caer en esclavitud. Nuestras decisiones son las que a veces no nos permiten disfrutar de la plenitud de Cristo. Hay mucho más para hablar, pero vamos a seguir hablando la próxima semana. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar realmente y pedirle a Dios que esta realidad pueda alcanzarnos.